Bienvenidos, semana del 25N, bienvenidos al podcast de la RUHC. Como anticipamos la semana pasada, este podcast era especial Día Internacional contra la Violencia de Género y para ello tengo el placer de contar con dos compañeras de la residencia como son Esther Núñez y Bea Moreno y el honor inmenso de tener a una invitada de lujo como es Natalia Bueso, que nos va a explicar, bueno, pues nos van a comentar un poquito sobre este tema de la violencia de género. Lo dejo en vuestras manos, chicos. Gracias. Gracias, Fran. Bueno, pues como ha dicho Fran, con motivo del 25N, tenemos a Natalia Bueso Izquierdo, que es psicóloga y profesora del Departamento de Psicología y Antropología de la Universidad de Extremadura, si no me equivoco. Y bueno, antes de nada, me gustaría darte las gracias, Natalia, por estar hoy aquí con nosotros. La verdad es que es un placer para nosotros contar con tu presencia aquí, aunque sea virtual. Y bueno, nos gustaría que nos contaras un poco sobre tu experiencia académica y profesional en este campo de la violencia de género. Por eso, para comenzar, me gustaría preguntarte qué es la violencia de género, si nos podrías dar una definición del concepto. Vale. Bueno, lo primero que muchísimas gracias. Para mí es una oportunidad única y me parece muy bonito que la gente joven se interese por un tema de actualidad que es uno de los grandes problemas sociales. Así que os lo agradezco que me hayáis invitado. Bueno, pues como bien decía Esther, yo soy psicóloga y actualmente trabajo en la Universidad de Extremadura, imparto en el grado de psicología. Y bueno, pues si los que nos están escuchando no conocen, normalmente los profesores de la universidad tenemos una parte de docencia y otra de investigación. Entonces, yo llevo desde 2009 investigando en violencia de género. En concreto, cuando yo salí de la carrera, empecé haciendo clínica con mujeres víctimas de violencia de género, atendiéndolas, también a sus hijos e hijas, y después acabé, cuestiones de la vida, realizando una tesis doctoral centrada en cómo funciona el cerebro de un hombre maltratador. Entonces, todas estas, digamos, las tres caras de la violencia de género me han dado, pues la verdad, una formación sólida, ¿no? Entonces, lo que me preguntaba Esther, en primer lugar, que creo que es importante empezar por ahí, lo que sería la violencia de género, que creo que muchos de nosotros y nosotras a lo mejor sí tenemos ideas o de lo que hemos escuchado en las noticias, pero creo que no está de más puntualizarlo. Si a mí me preguntaran qué es violencia de género, sí que podría decir que es en un primer momento algo parecido como una definición universal a lo que puede ser la violencia, ¿no? Que sería el uso de la fuerza para conseguir X objetivo por parte de una persona hacia otra. Ahora bien, lo que es el concepto de violencia de género tiene específicamente muchos matices. El primero sería que siempre va a ser ejercida de un hombre, varón, hacia una mujer, con lo cual ya ahí tenemos una gran diferencia. Pero es que además la violencia de género, por definición, se enfoca mucho en relaciones afectivas, es decir, está constituida por hombres que han tenido una relación ya sea de pareja o expareja, aún ni siquiera con convivencia, pero sí han tenido una relación de afectividad y esa persona en concreto, ese hombre, ejerce tanto violencia, yo siempre digo que puede ser psicológica, física, psicológica, porque nunca la violencia física va a ir sola, sino que siempre tendrá ese componente psicológico, o psíquica, psicológica o sexual. Luego también es verdad que hay otras definiciones actuales, como son la violencia a través de la parte económica, patrimonial, etcétera, pero básicamente sería ese rango. Entonces, como definición de violencia de género, sí que nos tiene que quedar muy claro que siempre va a ser ejercida de un hombre hacia una mujer. Y evidentemente su origen radica en esa base patriarcal de nuestra sociedad. Entonces, bueno, eso sería así a grandes rasgos las diferencias de lo que me has preguntado. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué podrías decir qué características o factores comparte la violencia de género con otros tipos de violencia? ¿Y cuáles son esos aspectos más característicos que hacen que tengamos que prestarle una especial atención a este tipo de violencia en la actualidad? Sí, pues como os comentaba, yo creo que como algo general, yo lo explico mucho en clase, en la asignatura que imparto de psicología jurídica y criminología,
todos tenemos motivaciones, la conducta está movida por un objetivo y cuando las personas quieren agredir a otra persona, tienen una motivación. Pues ya sea una persona que va a cometer un robo, que va a cometer un delito de asesinato. Ahora bien, lo que sería la diferencia con los hombres maltratadores, yo lo explico mucho con una palabra que creo que está bien que nos suene, sería el proceso de aleccionamiento. Es decir, estas personas, estos hombres condenados por violencia de género o que no están condenados pero están ejerciendo malos tratos, tienen una capacidad y un aleccionamiento para enseñar a las mujeres cómo tienen que ser, lo que deben de ser con respecto a la sociedad. Entonces eso es muy particular de la violencia de género, es decir, estos hombres tienen en su cabeza un funcionamiento de que ellos son las personas indicadas para que la mujer aprenda a comportarse de manera correcta. Y claro, la diferencia es, si tú no te comportas como yo creo que te tienes que comportar, voy a empezar a ejercer violencia. Puede ser de manera psicológica, a través de amenazas, de humillaciones, de desvalorizaciones, que de hecho así comienza el ciclo de la violencia. Y si en un momento dado a esa persona ya no le vale solo el uso de la fuerza psicológica, un día le agredirá. Entonces, ese tipo de agresión física hace ya que evidentemente la mujer esté totalmente sometida a ese proceso, en el que además están jugando factores como miedo, por eso les cuesta muchísimo denunciar, y ese proceso de dependencia. Pero básicamente la violencia de género es eso, es ese componente de esos hombres que piensan que por su sociedad y su educación patriarcal y sus factores hacen que necesiten educar a la mujer según como ellos creen. Son patrones de pensamiento muy rígidos, muy inestables y con mucha fundamentación a nivel moral, ¿no? Eso sería un poco la diferencia. Has hecho mención también a lo que es el ciclo de la violencia. ¿Podrías explicar un poco cuáles son esos pasos o componentes que forman parte de ese ciclo? Claro. Bueno, básicamente es cíclico, es decir, no siempre se va a producir de la misma intensidad, pero básicamente siempre me imagino una relación que acaba de empezar. Tenemos evidentemente a ese hombre maltratador que va a ser bastante sutil en sus comportamientos machistas, pero sí que se va a empezar a notar esas diferencias, ¿no? Y esa manera de ejercer ese maltrato psicológico. Va a llegar un momento en el que aparezca lo que llaman los autores esa acumulación de la tensión, en la que se va a producir un estallido de la violencia, puede ser a nivel psicológico o a nivel psicológico-físico, se producirá una discusión, una pelea, unos insultos, una serie de factores. La mujer normalmente, seguramente va a reconocer esos factores como que ha pasado algo muy negativo. Y la característica fundamental de estos hombres en este ciclo es, pues los autores lo denominaron con un concepto que no se nos puede olvidar, ¿no? Porque se llama como la fase de luna de miel. Ahí el maltratador lo que va a hacer es pedir perdón, decirle que no va a pasar nada, que no va a volver a repetirse, que va a cambiar, pero evidentemente sin un proceso, y luego sí que me gustaría defender un poco esa postura de que las personas podemos cambiar, pero para cambiar hace falta pues una psicoeducación, un cambio en un comportamiento, pero sí que pueden. Ahora bien, simplemente con la palabra, simplemente diciendo después de una discusión voy a cambiar, eso no es posible, y más cuando recordás tener esos patrones tan rígidos. Entonces, eso es un poco el ciclo, ¿no? La mujer realmente después o logra perdonarlo o por miedo sigue en la relación y se vuelve a producir una y otra vez ese ciclo en el que no va a parar por lo general. Yo he atendido a mujeres que me han dicho que llevan 30 años en una relación de maltrato. Eso es muy grave, ¿no? Porque se producen esas fases de acumulación de tensión, luego bajan, pero realmente 30 años de malos tratos es muy difícil salir de ahí, ¿vale? En relación a esto último que has comentado, ¿podrías hablarnos un poco de tu experiencia trabajando con mujeres y niños víctimas de violencia? Claro, pues como os comentaba eso, cuando salí de la carrera, ¿no? Realmente
estaba toda la crisis en España de 2009 y bueno, pues la verdad me decidí a hacer un voluntariado por ganar experiencia y formación y acabé, de hecho, eso, trabajando en esta asociación por un tiempo. Allí lo que hacía era un trabajo, yo estaba más centrada con los hijos e hijas víctimas de violencia, pero también acudía a los grupos de mujeres. Entonces la experiencia era muy bonita porque con las mujeres hacíamos, por ejemplo, un trabajo durante un año, ellas se podían ir incorporando en cualquier momento a las sesiones, pero sí que hicimos una tarea muy bonita que era como que hicieran un diario de vida. Entonces, a mí muchas veces me gusta decir más que mujeres víctimas de violencia de género, me gusta hablar como mujeres supervivientes de la violencia de género, porque si les ponemos el concepto de víctima, las tenemos etiquetadas. Sin embargo, ese concepto de supervivencia, ¿verdad?, tiene como algo de haber conseguido salir de esa relación. Entonces, bueno, a ellas, aparte de que tuvieran, digamos, su consulta privada o estuvieran atendidas en servicios sociales, lo que la asociación pretendía era eso, estar en contacto con ellas para darles apoyo, ánimo y etcétera. Y también con el trabajo de los niños y las niñas, yo tenía 3 grupos y bueno, era un poco hacer actividades, a menudo ellos muchas veces reclamaban pues trabajar habilidades sociales o trabajar el controlar la violencia, ¿no? Porque se ha visto también que los menores que sufren violencia de género, de manera directa o indirecta, me da igual, simplemente por ser testigos de violencia, hace que tengan consecuencias a nivel psicológico. Y de hecho después pueden ser esos futuros modelos de agresores o también de ser víctimas. Con lo cual ahí también teníamos un trabajo muy bonito centrado en poder mejorar su bienestar emocional. ¿Y cuáles dirías que son los objetivos clave a la hora de trabajar con esas mujeres y niños supervivientes de la violencia? Esos aspectos clave. Pues la verdad es que me gusta mucho esa pregunta porque de un tiempo a esta parte, si nosotros conocemos un poquito, ¿no? Podemos pensar que las mujeres víctimas supervivientes de violencia tienen a menudo secuelas, ¿no?, referidas a problemas de ansiedad, de depresión o de estrés postraumático, pero creo que es muy, muy importante, y esto también se lo explico mucho a mis estudiantes, saber que las mujeres víctimas tienen secuelas a nivel cognitivo y cerebral. Esto es, por ejemplo, por haber recibido maltrato y estar tan estresadas en esa relación, tienen problemas después de memoria, de atención, de concentración. Entonces, en terapia no solo se puede trabajar ese bienestar emocional, sino que creo que es muy importante hacer esa rehabilitación a nivel neuropsicológico para que ellas puedan volver a funcionar en su vida. Porque si tienen problemas de memoria, de atención, realmente no van a poder, pues imaginar, incorporarse al mercado laboral o poder estar funcionando en su vida personal o poder realizar actividades sociales. Entonces yo me enfocaría mucho ahí, como algo que ahora se está empezando a llevar de manera novedosa, ¿no? Esa rehabilitación a nivel neuropsicológico. Con los niños y con las niñas, pues directamente aplicar en prevención todo lo posible y sobre todo enseñarles que hay otros modelos, que no hace falta la agresión, ¿verdad?, para tener una relación de pareja. Con los adolescentes ahora mismo se debería trabajar sobre todo a nivel de las redes sociales, de cómo ellos tienen esos mitos de que si me controlan es porque me quieren y porque me estiman, cuando es todo lo contrario, ¿no? Son niveles de inseguridad, de celos, que evidentemente se tienen que trabajar. Así que yo, si mi opinión sería enfocarme por ahí, a nivel clínico. Muy bien, muchas gracias. A continuación, Bea va a seguir un poco más la línea más desde el punto de vista del hombre maltratador. Estupendo. Como ya nos has dicho antes, acabaste haciendo tu tesis doctoral sobre los hombres maltratadores. La tesis se titula La mente del hombre maltratador, una perspectiva neurocientífica, y nos gustaría que nos contaras en qué consistió esa investigación, cuál fue tu experiencia y, por supuesto, qué conclusiones sacaste después de realizar esta investigación. Vale, pues
llegué un poco por casualidad a hacer la tesis porque yo estaba más dedicada a la parte de mujeres y de menores, pero hablando con un profesor de la universidad que tuve, me animó a ver si quería participar en un proyecto con los hombres. Entonces no se me olvidará evidentemente el primer día que entré a prisión, ¿verdad?, para evaluar al primer hombre condenado por violencia de género. Y bueno, me fascinó esa parte de entender y comprender por qué las personas que están ejerciendo la violencia reaccionan así, y por tanto acabé haciendo la tesis, ¿no? Entonces, esos 4 años consistieron en, yo soy de Granada, en ese momento estaba en la Universidad de Granada, consistió en ir a todas las prisiones, perdón, de Andalucía a evaluar a hombres condenados por violencia de género. De manera que en unos 4 años hemos podido, no yo sola, sino gracias a mi equipo investigador de ahí de la universidad, evaluar a unos 1000 hombres condenados por violencia de género. Eso significa una foto bastante amplia de cómo podemos reconocer y cómo podemos entender cómo funciona el cerebro de estas personas, por qué actúan así. Entonces, nosotros teníamos un protocolo de evaluación destinado a hacerles entrevistas, también pruebas con ordenadores, también hemos cogido algunos tipos de medidas a nivel biológico, y todo eso simplemente con el objetivo, que quiero que quede muy claro, no de justificar sus actos violentos, sino de conocer cómo es el perfil de estas personas, puesto que tan importante es proteger a la víctima y ayudarle en su rehabilitación, como conocer por qué funciona el problema así, puesto que si el problema sigue en la calle, ¿verdad?, y si esos hombres maltratadores luego vuelven a salir y vuelven a enamorarse y vuelven a conquistar a alguien, más nos vale que entendamos qué patrones hay en su cabeza y cómo podemos cambiarlos. Así, de los resultados más, digamos, ahora mismo que podría mostraros, ¿no?, pues fue muy interesante. Yo en mi tesis doctoral me interesaba mucho saber si los hombres maltratadores son diferentes a hombres condenados por otro tipo de delitos, con lo cual siempre he tenido esos dos grupos. ¿Qué tipo de tareas? Pues como comentaba, entrevistas, pruebas a nivel de papel y lápiz, de ordenador, pero también, gracias a un proyecto conseguido por el Ministerio, nos pudimos hacer un estudio, bueno, varios estudios de hecho con resonancia magnética, que por si alguien no está muy familiarizado, son estudios en donde las máquinas estas grandes, ¿no?, de hospitales, podemos introducir a la persona, idear una tarea a nivel psicológico y ver un poco qué zonas del cerebro se activan en función a la tarea que estamos realizando. Entonces, uno de los resultados que también ahora han sido más novedosos y acabamos de publicar, básicamente se basaba en proyectarles en la pantalla dilemas morales relacionados con violencia de género. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que la persona está leyendo y pone, imagínate que tu chica o tu pareja acude a una fiesta con una minifalda. ¿Le dirías a tu chica que no se ponga la minifalda o le prohibirías ir a la fiesta? Bien, una persona sin ningún tipo de conducta machista ni con este tipo de patrón diría que se vaya a la fiesta. Bueno, pues eso es lo que dicen los hombres maltratadores. No, yo no tengo ningún problema. Pero claro, esa es su respuesta, como los psicólogos y psicólogas decimos, a nivel conductual. Ahora bien, lo que pasa a nivel cerebral, eso es muy interesante. Quiero decir, la respuesta conductual se puede tergiversar, ¿verdad?, por la deshabilidad social, pero sin embargo esa actividad cerebral queda registrada. Entonces, para explicarlo muy simple, hay una red en el cerebro que se llama la red cerebral por defecto, que se activa cuando nosotros sentimos empatía y emociones hacia las demás. Pues fijaros qué interesante, en los hombres maltratadores, cuando ven ese tipo de dilemas, no se activa ninguna red. Es decir, para ellos no es un conflicto moral, aunque hayan respondido que no les importaría. Por finalizar, que tampoco me quiero extender, si no me lo decís me callo, a nivel de neuropsicología, en la tesis también, mis estudios, por ejemplo, vimos que era muy interesante, se veía un patrón
de funcionamiento ejecutivo, que son esas capacidades que tenemos todos y todas para relacionarnos durante todo el día, como puede ser impulsivo o no, la toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva, ¿no? Entendida como esa capacidad para modificar planes de acción. Pues muy interesante, porque en nuestros estudios se mostraba que los hombres maltratadores son más inflexibles cognitivamente que otros delincuentes, pero no son tan impulsivos. Entonces eso también nos da una luz de que hay diferentes hombres maltratadores, no todos tienen el mismo perfil, pero a menudo, si pensamos a veces que cuando ejercen violencia es porque han sido muy impulsivos, no es tanto el porcentaje máximo en ese caso. Hay hombres que premeditan su violencia y lo tienen totalmente ideado y pensado. Por eso el proceso de esa desvalorización de la mujer. En fin, esos son algunos resultados. Tenemos muchos más, pero me acuerdo ahora de eso y me parecía interesante. Pues a raíz de tu tesis, a nosotros nos han surgido una serie de preguntas, como por ejemplo, que si el maltratador siempre presenta una psicopatología, o puede ser una persona sin ningún tipo de problema psicológico. Vale, pues muy interesante esa pregunta, porque creo que todos y todas a veces tenemos dudas, ¿no? Y más cuando también lo único que podemos o que la gente en la sociedad puede ver son las noticias que salen en los medios de comunicación donde nos muestran un perfil determinado. A tu pregunta, evidentemente no. Realmente la violencia de género y los hombres maltratadores no tienen una explicación tan simple como podría ser que tienen una psicopatología que explique su comportamiento violento. Es cierto que hay hombres maltratadores que tienen algún trastorno psicopatológico, donde los más comunes pueden ser antisociales o ser trastornos de tipo narcisista, pero evidentemente la gran mayoría no cumple esos criterios, con lo cual es una vez más la no justificación de su violencia. A mí me pasa cuando hablo de esa psicopatología que no lo explica, igual con facilitadores, que me gustaría, si me dais 30 segundos, también definirlo, como son, por ejemplo, el consumo de alcohol o el daño cerebral. Es decir, a menudo pensamos que, claro, los hombres son violentos porque beben, y cuando beben agreden a su mujer. Pues eso no es así. Evidentemente, el alcohol puede facilitar y facilita el desarrollo de conductas violentas, pero no todo el mundo que bebe va y ejerce violencia contra su mujer. Entonces, como se ve ahora mismo en la fotografía, hay diferentes tipos de hombres maltratadores. Unos serían más de tipo antisocial, que podrían cumplir lo que me preguntaba y ese pequeño criterio de psicopatología, que no sería definitivo para ejercer violencia, porque no todo el mundo que tiene algún tipo de psicopatología ejerce violencia. Luego tenemos limitados al ámbito familiar, que serían esas personas que simplemente ejercen violencia de género en su núcleo, y de hecho eso me recuerda cuando sale en los medios de comunicación la vecina y dice: pero si era muy buena gente, si es que esta persona, yo no me esperaba esto. Pues porque está ejerciendo la violencia hacia adentro. Y también tenemos personas que les decimos antisociales. Es el típico hombre que está en su casa, agrede a su mujer, se baja al bar, agrede al del bar. Pero claro, esta es un poco la dificultad que a mí se me plantea, que hay tantas diferentes tipologías que es muy difícil a lo mejor acercar. Pero definitivamente la psicopatología no es definitiva en ello. Vale, y ya nos has introducido antes un poco sobre esto, pero ¿tú crees que un hombre maltratador puede dejar de serlo? O sea, ¿realmente se puede rehabilitar? Vale, pues también es muy interesante porque, mirar, yo como buena psicóloga creo en el cambio y en el cambio de las personas, creo por supuesto en la reinserción en la sociedad, creo que los medios penitenciarios están diseñados como un método de, en un momento dado, aislar a una persona que no puede convivir en sociedad, pero evidentemente esa misma sociedad tiene que destinar muchos recursos para poder hacer que esa persona, cuando salga, pueda volver a convivir en sociedad. Entonces, ¿que un maltratador puede dejar de ser maltratador? Sí, evidentemente. Es decir, con psicoeducación, con terapia y con mucho tratamiento,
esa persona puede dejar esos ideales y esas creencias. Eso sí, no va a ser inmediato ni va a pasar en mucho tiempo, pero sí que hay datos que lo avalan. Es decir, cuando los hombres maltratadores no están en tratamiento y van a prisión y luego salen, la tasa de reincidencia, es decir, que vuelvan a cometer un delito con su expareja o con nueva pareja, está alrededor de un 21-35%. Es alto, pero si me habéis escuchado, he dicho no han pasado por tratamiento. Los estudios que han analizado a hombres maltratadores que sí han pasado por tratamiento, ahí en ese caso la tasa es del 6,8. Entonces es bastante diferencia. ¿Eso nos da que pensar que todos se rehabilitan? Pues no. Me gustaría decir que sí, pero no es el caso. Ahora bien, con que un tanto por ciento se rehabilite, ya estamos protegiendo a las mujeres que estén en la sociedad. Con lo cual yo, vamos, encantada de seguir trabajando y esforzándome por esto, ¿no? Porque sí que creo que merece la pena. Y es una buena manera de prevenir la violencia, trabajar con ello. Ya nos has empezado a decir que esta gente suele seguir un tratamiento, ¿no? Pues nuestra pregunta es, ¿cuáles son esos objetivos los objetivos que se suelen marcar en esos tratamientos y qué aspectos son los que más se trabajan con ellos? Vale, pues antes de eso no sé si estaría bien comentar, por si nuestros oyentes no lo saben, cuando una persona es condenada por violencia de género tiene dos maneras de cumplir su condena. Una sería si cumple una serie de requisitos, tiene antecedentes, su delito ha sido, no me gusta decir muy grave porque todos son graves, pero bueno, cumple esos requisitos, directamente iría a prisión, ¿verdad? O sea, la típica persona, por ejemplo, que ha asesinado a su mujer, pues ingresa en prisión. Bueno, por si no lo sabéis, esa persona no tiene por qué someterse a un programa de tratamiento, no es obligatorio. Puede pasar el resto de esos años en prisión que cuando salga no ha hecho ningún tipo de terapia. Sin embargo, personas que son condenadas a menos de 2 años por ese tipo de delito, no tienen antecedentes y otros factores, su condena es asistir obligatoriamente al programa de tratamiento. Para mí tampoco es una buena noticia esto, porque como psicóloga sé que cuando una persona va a tratamiento, cuando la motivación es una condena, difícilmente de primera va a tener una motivación para cambiar. Entonces, lo que los psicólogos y las psicólogas, que lo hacen maravillosamente, intentan trabajar cuando están con ellos en terapia, que suele ser en un formato grupal, es justo eso, ¿no? Cambiar esos pensamientos distorsionados en relación a la mujer, al uso de la violencia. También trabajan componentes de cómo controlar la impulsividad, cómo ser más flexible cognitivamente. Así que sí que se puede trabajar, ya os digo, o sea, una persona que pasa por ese programa durante 6 o 8 meses puede aprender a cambiar su comportamiento y evidentemente pues tendrá que tener mucha paciencia, ¿no? En ese sentido para controlar, pero con una buena psicoeducación sí que se podría conseguir. De acuerdo. Y ahora, volviendo un poco al tema del que hemos hablado al principio y que es por el que realizamos la entrevista sobre el 25N, es por si nos podrías dar tu opinión acerca de qué manera crees que es la más adecuada para prevenir la violencia de género. Vale, pues mirar, creo que los 3 frentes que en concreto yo intento tener abiertos en mi trabajo de investigación serían los claves. Se puede prevenir primero trabajando con los menores, trabajando desde la escuela, para todos, ¿no? Yo me acuerdo siempre de una charla a la que fui, que es una tontería de frase, pero me gusta recordarla. Un profesor de la Universidad de Granada decía, hay que ver que nos empeñamos los padres y las madres cuando los niños son pequeños en decirle, tápate bien la boca o abrígate que vas a pillar frío y te puedes resfriar, etcétera. Pero qué poco les decimos, oye, a ver cómo vas a tratar a esta persona, no le puedes gritar, la tienes que tratar con respeto. Si sientes algo que esté en tu interior de manera violenta, coméntanoslo, lo podemos hablar. Entonces, lo primero sería desde pequeñito, ¿verdad? En la educación, no solo hablo de los colegios, hablo, por ejemplo, del poder que tienen los medios de comunicación.
tanto para enseñarnos cosas muy bonitas, ¿verdad? Como canciones o anuncios, redes sociales. Hay personas muy influyentes que podrían hacer un gran trabajo y ojalá estuvieran más pendientes de eso que de salir bien en la foto. Luego, con las mujeres víctimas, pues creo que las asociaciones hacen un buen trabajo de prevención. De hecho, yo ahora en Badajoz también estoy de voluntaria en una asociación que se llama Alma y es muy bonito poder contar con ese apoyo donde las mujeres se sienten pues muy seguras, ¿no? En ese sentido. Y por supuesto creo que una buena manera de prevención, para eso hice mi tesis y me apasiona, es el trabajo con los hombres y el trabajar con ellos. Y también enseñarles, no quiero que se me entienda mal, que no están solos, en el sentido que, oye, tengo un problema, vamos a reconocerlo y te vamos a ayudar. Así que creo que con esas tres caras hay que trabajar siempre, no se nos puede dejar ninguna fuera. Y nos has hablado de que estás haciendo un voluntariado aquí en Badajoz, ¿no? Uh-huh. ¿Nos podrías explicar en qué consiste hacer un voluntariado con este tipo de mujeres? Por si a alguien cuando nos escuche le interesa el tema. Claro, pues bueno, yo la verdad es que fue un poco circunstancial como yo llegué a la asociación. Es verdad que tenía muchas ganas de colaborar, ¿no? Porque un poco pensando en mi experiencia, cómo podía revertirla con el tiempo libre que puedo dedicarle cuando alguien decida hacer un voluntariado. Y a través de unas charlas que di conocí a Gregorio, el presidente que estaba manejando la asociación, y bueno, es una persona que me fascinó con el cariño y el apoyo que trata a estas mujeres. Entonces, realmente en la asociación hay muchas personas que están colaborando, desde estudiantes a gente que trabaja en la policía, a gente como yo que es profesora de universidad, todos podemos aportar algo. Y bueno, tenemos diferentes tipos de programas. Yo estoy un poco más enfocada al contacto con ellas para que ellas vayan comentando lo que necesitan. Y le animo a todo el mundo, si no es en violencia de género, en un tema que sí que les motive, a que hagan un voluntariado, porque aunque parezca mentira, creo que el voluntario a veces se siente, no sé, como que es mucho más reconfortante a lo mejor ser voluntario que si estás allí, ¿no? Como que parece, creo que es algo altruista, pero realmente yo me llevo una satisfacción que no me la da otras cosas, ¿no? Así que es muy bonito y le animo a todos los que nos estén escuchando, si no a colaborar con Alma, que me encantaría, a que trabajéis de manera voluntaria en donde queráis, que todo el mundo pueda aportar algo sin problema. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias por haber participado con nosotras y haber sacado un momento para responder a nuestras preguntas. Sabemos que eres una persona que está muy comprometida con este tema y nos resultaba muy interesante pues, ver tu punto de vista y saber un poco más acerca de tus estudios y tus experiencias. Y esperamos también que gracias a estudios como los que tú has realizado, poco a poco sepamos más acerca de todo este tipo de violencia, que por desgracia a día de hoy está muy presente, y que podamos ir descubriendo más maneras de tratarlo y de prevenirlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotras y vosotros. Muchas gracias, Natalia. Si me permitís, ¿puedo hacerte dos preguntas, Natalia? Claro, sin problema. Has hablado sobre todo del perfil del maltratador y una de las preguntas que tengo es sobre el contexto de esto. Es decir, ¿hay una correlación entre, por ejemplo, vivir, por ejemplo, puede ser un barrio conflictivo al hecho de comportarse de esta manera? O si ya el contexto de una sociedad que, aunque bien es verdad que hemos mejorado, sigue siendo machista, también llega a influir sobre el maltrato. Sí, esa pregunta es muy interesante porque también tenemos a veces como muy estereotipados, ¿no? Al hombre maltratador y a la mujer víctima. Pensamos que provienen de clases sociales más vulnerables o con un nivel de escolaridad más bajo y para nada. Sí es verdad que ahí juegan factores que no debemos olvidar. Evidentemente, estar en un contexto de pobreza o con dificultades económicas tiene como consecuencia diferentes secuelas, pero el maltrato, por desgracia, y la violencia de género está en todos los estratos sociales. Entonces, un hombre maltratador puede ser una persona que viva en un barrio desfavorecido, como puede ser evidentemente alguien que viva
en un barrio más adinerado, con gente con estudios, sin estudios. Es verdad que yo el perfil que he observado más en centros penitenciarios es un perfil de, bueno, pues por hacer una mini foto, ¿no? De 30 a 50 años, con un nivel educativo bajo, algunos con ingresos económicos, desempleados, pero insisto, no es real, es simplemente que quizá esa violencia acaba detectándose y denunciándose más que en estratos sociales más altos, en los que quizá la vergüenza está jugando ahí y por eso se oculta. Y al revés, no quiero asustar a nadie, pero de verdad creo que todas las que somos mujeres, por el hecho de ser mujeres, en algún momento podríamos vernos en una relación de malos tratos, aunque fuese en ese primer inicio, ¿verdad?, de conducta a nivel machista y de celos. Entonces también tenemos que quitarnos la idea de la cabeza de que las mujeres víctimas son amas de casa, sin recursos, sin para nada. De hecho, yo atiendo a multitud de perfiles y al revés también. O sea, que no responde. Por eso creo que es tan difícil, ¿verdad?, trabajar con esto porque digamos que está pasando en todos los estratos. Sí. Y también ha señalado en la entrevista algo que verdaderamente, por ejemplo, comparto, que para hacer un gran cambio hay que intervenir desde la base, desde chiquitito en la educación. Pero sí bien es cierto que no podemos olvidar que no hace tantos años vivimos una sociedad completamente machista, pues todavía hay generaciones que comparten esos valores de esa sociedad. Entonces, mi pregunta es que si puede llegar a ser un obstáculo el hecho de que, aunque intervengamos desde la base en los valores familiares, los hijos se dejen influenciar por una manera, o como bien has dicho, también se puede trabajar con los hombres o con esas generaciones para concienciar, ¿no?, sobre todo del problema que supone hoy en día tener esos antiguos valores. Sí, hombre, yo partiendo de la base, no que sea negativa, sino que es la realidad en que seguimos viviendo en una sociedad patriarcal y machista, sí es verdad que la manera en demostrar esos comportamientos ha variado mucho. Es decir, hace 50 años mi madre o mi abuelo o la gente que tenía esa época, los comportamientos a nivel observacional, pues no sé, era, pues, por ejemplo, la mujer no podía separarse del marido o necesitaba la firma para abrir una cuenta del banco o las mujeres tendían más a quedarse en casa, etcétera. Ahora bien, teniendo un desfase de edad, ¿no?, entre nosotros ahora mismo y con vosotros, los que nos estén escuchando, hay comportamientos que siguen en la sociedad. Ahora, como decía, el auge de las redes sociales, que es perfecto, ¿no?, para estar más en contacto, ha hecho también que los comportamientos violentos y las formas de manipular y de controlar se disparen. Entonces, creo que como tú bien apuntabas, hay que prevenir desde la escuela, desde pequeñitos, en las familias, pero incluso los mismos padres, los mismos adultos, ¿no? O sea, que creo que, por ejemplo, que vosotros ideáis esta charla me parece una buena manera de prevención, porque con que haya solo una persona que la esté escuchando y ya empieza a cambiar su pensamiento, o que vaya y le diga a otra persona, anda, pues hoy me he escuchado un podcast que hablaba de esto, fíjate, me ha dado este tipo de preguntas, ya ahí estamos previniendo. Y por supuesto creo que, insisto de verdad, ya no digo los políticos y las políticas, sino la sociedad, todos y todas debemos de trabajar en eso. Los medios de comunicación, el uso que hacemos de las redes sociales y luego en nuestros comportamientos personales. Vivimos todos y todas en una sociedad machista. Yo incluso a veces creo que en algún momento puedo tener algún comportamiento en ese estilo, pero trabajo mucho porque no me pase y me formo para ello. Entonces le animo a todo el mundo también a que lea, a que escuche a gente que es especialista del tema. Y por supuesto, de ahora en adelante, si alguien quisiera contactarme, bueno, mis alumnos pueden facilitarle el email sin problema y estaré encantada de seguir en contacto. Pero sí, creo que es necesario prevenir, claro que sí. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Te daría 1000 millones de gracias, de verdad, porque has De nada, decidido yo encantada.
Ha sido Muchas gracias. una entrevista muy interesante y muchísimas gracias, chicas, Esther, Bea, porque sin vosotras no hubiera sido posible esta entrevista, de verdad. Y ahora más que nunca a nuestros oyentes decirles que compartáis, que escuchéis muy bien este podcast porque es muy interesante y nos lo apliquemos a nuestra vida si queremos acabar con este gran problema que puede suponer la violencia de género. Por favor, compartirlo ahora más que nunca. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias a Un todos. placer.